Estimados señores representantes de los estados, de los organizadores como la UNESCO, líderes e integrantes de los pueblos indígenas y sus organizaciones, el Perú los saluda. Tengo el agrado de saludarlos en nombre del presidente de la República del Perú, señor Pedro Castillo, quien les transmite sus mejores deseos en el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas 2022-2032 y su voluntad de trabajar con la comunidad internacional y los pueblos indígenas en la preservación, promoción y revitalización de las lenguas indígenas a nivel mundial. El 27 de mayo, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Cultura y las distintas organizaciones indígenas, celebramos el evento oficial de lanzamiento en el Perú del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas, en la histórica ciudad de Ayacucho, donde existe predominancia de la lengua quechua, que es hablada por casi 4 millones de personas. El 28 de mayo, en el foro Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el Perú, Avances y Desafíos, dialogamos sobre la implementación de los derechos lingüísticos con especial énfasis en servicios públicos. También fue presentado el Plan Nacional de Actividades por el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas, alineado al Plan de Acción Global de la UNESCO, instrumento que marcará nuestras acciones para garantizar los derechos lingüísticos de millones de peruanos y mejorar la situación de las lenguas indígenas. El Perú es un país ampliamente diverso, en el que se hablan 48 lenguas indígenas u originarias, usadas por los 55 pueblos indígenas. Nuestras lenguas no son solo una gran muestra de la pluralidad que tenemos como nación, sino que también son una representación viva de la cosmovisión de cada pueblo y de cómo nos interrelacionamos con nuestro ambiente. Por ello, es necesario un trabajo permanente para garantizar la preservación y promoción de las lenguas indígenas en el Perú, y contamos con un instrumento de política pública para tal fin, la Política Nacional de Lenguas Originarias, Traducción e Interculturalidad, PNLOTI en sus iniciales, que proyecta el trabajo del Estado hasta el 2040. Asimismo, tenemos más de 500 traductores e intérpretes en lenguas indígenas y más de 2.000 servidores públicos certificados para brindar servicios en su lengua a los más de 4 millones de hablantes de lenguas indígenas. Y del mismo modo, nuestro mapa etnolingüístico del Perú es un instrumento de suma utilidad para reconocer la diversidad lingüística en el país a nivel territorial, así como la central de interpretación y traducción en lenguas indígenas u originarias, vital durante la pandemia para atender a ciudadanos y ciudadanas a través de la interpretación telefónica y presencial. Todo ello sumado a la elaboración de documentos técnicos en materia de lenguas indígenas a nivel gubernamental en instituciones públicas, que son herramientas de gran alcance para atender a las y los hablantes de dichas lenguas con pertinencia lingüística, como nuestro guía de señalética en lenguas indígenas y la guía Ventanilla Multilingüe que se encuentra en preparación. No se puede negar la importancia de las tecnologías de la información. Los pueblos indígenas están conformados por sabios, profesionales y personas con grandes capacidades y fortalezas que requieren herramientas tecnológicas que se encuentren en su propia lengua indígena. Consideramos importante realizar un trabajo multisectorial, permanente para el apoyo a los pueblos indígenas, dirigido a revitalizar las lenguas en serio peligro de extinción y en situación crítica, así como acciones de recuperación de las lenguas en zonas donde antes eran predominantes, en especial a nivel comunitario y desde la incorporación de las lenguas en la educación intercultural. Para ello, es importante la utilización y creación de contenidos en lenguas indígenas. Desde el Ministerio de Cultura se continuará promoviendo políticas públicas para esta temática en canales de televisión, radios y espacios digitales en lenguas indígenas, orientados a la revitalización de las lenguas minorizadas. El uso de las lenguas indígenas en el Estado es importantísimo para la prestación de los servicios públicos a los pueblos indígenas, en especial en los sectores de salud, justicia, servicios básicos, programas sociales, trabajo, seguridad y educación,
a través de acciones dirigidas a la contratación de servidores bilingües, formación de servidores en lenguas indígenas y la formación de intérpretes, traductores y otras capacidades en las lenguas indígenas. Se debe apoyar el fortalecimiento, promoción y reconocimiento oficial de las instituciones, colectivos e iniciativas comunitarias e individuales dedicadas a la enseñanza de lenguas indígenas, así como a su conservación, promoción y difusión y la valoración tanto como de las culturas y de nuestros pueblos indígenas. Señoras y señores, el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas nos permitirá no solamente conocer y revalorar las lenguas como patrimonio cultural, sino también reflexionar en las tareas pendientes que tenemos como nación para garantizar derechos lingüísticos, como puente a su vez para acceder a otros derechos e impulsar el diálogo intercultural. Muchas gracias a todos ustedes.